Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. La toma de Granada por los Reyes Católicos es un acontecimiento central en nuestra historia. Puso punto final al proceso de 8 siglos de guerra contra los musulmanes que llamamos Reconquista. España se había hecho en combate contra el Islam. Culminada con la entrada de los monarcas en Granada el 2 de enero de 1492, terminó la difícil campaña de 10 años que habían librado contra la taifa nazarí. Una campaña dura, difícil, en la que se fogueó el ejército castellano que habría de constituir la columna vertebral de la monarquía hispánica durante los 2 siglos siguientes. El final de la reconquista del territorio peninsular trajo sus propias preocupaciones, pero permitió que las naves de Castilla abriesen los caminos de la geografía universal, navegando en dirección a Poniente. Lo vemos. Durante la Guerra de Granada, y ello no es un detalle menor, las tropas castellanas contaron con el apoyo de la artillería y la armada aragonesas, además de que el reino de Fernando dispuso su notable capacidad financiera al servicio de esta empresa que, como se aprecia, fue una empresa común. Dominada la nobleza por los reyes católicos, esta también aportó el poder de sus armas al esfuerzo conjunto. La guerra tuvo algunas características muy definidas, duró casi una década, entre 1482 y 1491, pero no se combatió de forma ininterrumpida, sino que los combates duraban desde la primavera hasta el otoño, deteniéndose durante el invierno. El desarrollo de la misma, desde el punto de vista militar, puede situarse en medio camino entre las guerras medievales y las guerras plenamente modernas. No hubo grandes batallas a campo abierto, sino que consistió en una serie casi interminable de asaltos a las plazas fuertes, por lo que la artillería resultó decisiva. Tras 800 años de presencia musulmana en la península, las fuerzas de cada uno de los bandos se hallaban inevitablemente mezcladas con las del enemigo. Así, no faltaban caballeros castellanos de origen musulmán y algunas importantes familias del reino eran súbditos de importantes nobles castellanos. El propio Muliacén, el padre de Boabdil, se había casado con una cristiana, Isabel de Solís, lo que había creado una patente división en el interior del reino nazarí. Durante los últimos siglos, y aunque el reino musulmán era vasallo del de Castilla, lo que facultaba a los cristianos intervenir en la política interna nazarí, también la taifa granadina había penetrado más allá de las fronteras cristianas en expediciones en ocasiones muy sangrientas. Aunque en principio la campaña no fue fácil, la campaña se decidió desde que recién conquistada Alhama se pudo arruinar la Vega de Granada, destruyendo los olivares y los trigales. A partir de ahí el ejército castellano demostró haber aprendido cómo se tomaban las fortificaciones con la artillería y al asalto, logrando conquistar la inexpugnable Ronda antes de hacerse con Málaga en 1487, que fue lo que decidió la guerra, y tomando los cristianos miles de prisioneros musulmanes. Desde 1485 estaba dividido en 2 mitades y para entonces apenas recibía ayuda del norte de África, aunque esta era aún teóricamente posible, mientras que su provisión de alimentos fue recortándose peligrosamente. Los reyes católicos habían decidido desde el principio de su reinado terminar con el reino granadino. En los 2 últimos siglos este se había comportado como poco más que un reino vasallo musulmán en el interior de Castilla, aunque en su condición vasallática había enviado soldados para luchar del lado de Castilla. Urgía poner fin a la presencia de una fuerza musulmana en el interior de la península por razones de seguridad, de prestigio y de convicción religiosa. El factor religioso fue esencial en la guerra. Los obispos estaban presentes en las batallas. Las mezquitas de las poblaciones conquistadas se transformaban inmediatamente en iglesias. Los ejércitos castellanos entraban en batalla precedidos por una gran cruz de plata, regalo del Papa Sixto IV. Tras la cruz, la enseña de Santiago, y siempre portaban la espada de San Fernando y el estandarte de San Isidro. Ni puede ser más patente el sentido de continuidad histórica que aquellas espadas, enseñas y estandartes representaban, ni pueden ser más explícito del sentido religioso que los soldados de sus católicas majestades daban a su cruzada. El 2 de enero de 1492, tras las preceptivas capitulaciones de Granada, los reyes católicos recibían de Boabdil la rendición del reino y con ella el fin de 8 siglos de presencia musulmana en España.
Desmintamos algo de una vez. Don Rafael Núñez Huesca, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. La reina Isabel no prometió aquello de no quitarse la camisa y no cumplió, por tanto, una promesa que nunca había hecho, y era una mujer perfectamente limpia por lo demás, ¿no? Eso es un mito, obviamente, pero es un símbolo de la obsesión que llegó a suponer la conquista del Reino de Granada para culminar ese proceso de unidad política, religiosa y sociológica de la península. Se le ha achacado a varios personajes, por cierto, ese asunto. Parece ser que la realidad, el trasfondo, procede de una hija de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, con motivo de las guerras de Flandes y demás, pero bueno, tampoco está absolutamente claro. En todo caso, quede claro que no fue la reina Isabel. Bien, bueno, la guerra de Granada, en primer lugar, es una oportunidad para que Castilla y Aragón colaboren en una campaña conjunta contra un enemigo común, aunque en ese momento más un enemigo de Castilla, porque Aragón había terminado en el siglo XIII su reconquista. Aragón ya estaba mirando al Mediterráneo, de hecho ya tenía diferentes intereses en el Mediterráneo, pero supuso, para desgracia de los moros, que coincidió en el tiempo con la forja de la unidad política, o al menos de la unidad monárquica, y eso supuso que toda España en su conjunto, con la exclusión de Granada, que se incluyó o que empezó a participar en 1512 con la conquista de Navarra, toda España en su conjunto actuara obsesivamente para recuperar, reconquistar ese último bastión moro que suponía el Reino de Granada, que, por cierto, yo creo que es interesante que nuestros espectadores sepan que no se reduce en absoluto el Reino de Granada a lo que hoy conocemos como provincia de Granada. Iba prácticamente desde Gibraltar hasta Murcia. Era en fin, y además era un reino muy populoso y demográficamente con cierto peso y económicamente bastante próspero. Y muy rico. Y además una de las zonas precisamente donde más peso demográfico había era en la zona de Málaga. Es Granada la capital, evidentemente, pero no era ni siquiera la zona más rica, podemos decir. Era más bien las Vegas del Norte y también las de Málaga. Bueno, todo el asunto, toda la campaña de Granada, como la propia Reconquista, no es un secreto, claro, tenía un hondo sentido religioso. La religiosidad era algo sentido de forma muy entrañable por el pueblo. Era una causa muy popular y, como se ha dicho en el vídeo, pues las tropas castellanas portaban aquellos símbolos, estandartes, referidos a los grandes héroes, como Fernando III, por ejemplo, de la propia Reconquista. Efectivamente, la Reconquista fue un proceso político porque era religioso, es decir, la propia denominación de los reyes católicos da la medida de cuán importante era la visión trascendente, la visión incluso de cruzada. Los reyes católicos es importante, y esto a la medida de la religiosidad de aquel proyecto, el Papa concede el carácter de cruzada a lo que estaba ocurriendo en el sur de España en aquellos momentos, y de hecho el éxito de los reyes católicos se celebró en toda la cristiandad, en Nápoles, en la abadía de Westminster, en París, en toda Europa celebraron que Europa volvía a ser por completo cristiana. Bueno, fueron 800 años casi de presencia musulmana en España y no se puede negar, digamos, la promiscuidad entre las dos zonas, entre la zona musulmana y la zona cristiana. No seremos nosotros quienes abonen la idea de esa convivencia, de las tres culturas y toda esta mitología, pero es indudable que hubo flujos de intercambio entre unos y otros y que para esta época aparecen los romances moriscos, los romances fronterizos, en fin, toda aquella literatura que dejó su huella en la propia literatura castellana de una forma muy importante. Es inevitable y sería absurdo no reconocer que hubo efectivamente cierta simbiosis y cierto intercambio cultural, pero yo creo que al menos las élites intelectuales contemporáneas ya están empezando a describir hasta qué punto llegó. Serafín Fanjules tiene 2 libros muy interesantes al respecto y limita esa influencia a 2.000 vocablos y 3.000 lugares, topónimos, y algo de gastronomía, en fin. Parece mentira que durante 800 años, que fueron 800 años solo en el sur, en el norte fueron muchísimo menos tiempo, la influencia fuera tan limitada. Por supuesto, arquitectura, la Alhambra, la mezquita, pero fue una influencia muy limitada, pero es inevitable que esta influencia, intercambio de influencias culturales existiera como existió. Y otra característica propia de este tiempo en la península es precisamente los enfrentamientos internos en Al-Ándalus, los
del reino nazarí son dignos sucesores de todos los enfrentamientos que le habían precedido, que había acabado pues, llevando al califato de Córdoba a su disolución a comienzos del siglo XI y que pues, hicieron prácticamente inútiles los esfuerzos de recomposición del Islam en la península precisamente por las disensiones internas. Lo intentaron almohades y almorávides, pero no lo consiguieron. Lo intentaron con diferentes racias, diferentes incursiones, a cada cual más cruenta, más agresiva, pero fue inútil. El principio del fin de Al-Ándalus fue las guerras civiles, las disensiones internas, como fue el principio del fin del reino visigodo, que precisamente fue esas disensiones las que permitieron a los moros cruzar la frontera y hacerse en un tiempo récord con toda la península, como fueron las disensiones internas en el Imperio Romano las que facilitaron el derrumbe a manos de los bárbaros. Siempre es igual en la historia. No siga por ese camino que ya sé que me está arrojando dudas sobre la actualidad. No queremos entrar por ahí. Bueno, también existía la necesidad, digamos, de eliminar un reino que era una quinta columna dentro de la península, puesto que no podemos olvidar la existencia de piratas berberiscos y el creciente y pujante poder turco en el Mediterráneo. Acababa de caer en 1453 el Imperio Romano Oriental Bizancio, ¿no? Es decir, que también era una cuestión de seguridad elemental, podemos decir. De seguridad elemental, absolutamente, pero estas incursiones piratas desde el norte de África venían produciéndose desde, iba a decir decenios, desde siglos atrás. Incluso en los últimos años de la Reconquista, cuando estaban ya las tropas castellanas a las puertas de Granada, el rey Boabdil, el Chico, pidió, casi clamó una nueva racia, una nueva intervención de los moros del norte de África. Esta vez no la respondieron, pero ese peligro era permanente y fue un peligro real hasta el punto de que hubo numerosas incursiones en todo el Levante y el sur de la península durante muchos años. Bueno, y ese 2 de enero de 1492 inaugura, casi cronológicamente también, el año milagroso, podemos decir, de la historia de España, el año de la Reconquista, el fin de la Reconquista, el año del descubrimiento de América, el año de la primera gramática castellana de Antonio Nebrija, efectivamente, y la expulsión de los judíos del 31 de marzo de ese año, ¿no? Indudablemente todo comienza, podemos decir, incluso cronológicamente con esa toma de Granada, que es un episodio hoy enormemente controvertido, al parecer, cuando realmente es el episodio que debía ser casi fundacional del Estado moderno español, ¿no? Para mí, desde luego, es el episodio fundacional, aunque para cierta historiografía más progresista no lo es en absoluto, precisamente por representar la tradición, por representar las raíces cristianas de España, por representar cierto ánimo belicoso y por representar también una victoria bélica sobre un colectivo que hoy es un colectivo victimizado como es el Islam. De manera que se reúnen todos los ingredientes necesarios para que ese año 1492 y en particular esta guerra contra los moros, contra Granada, sea verdaderamente incómoda para cierta historiografía y cierta clase política, sobre todo del centro a la izquierda. Bueno, sea incómodo para quien sea, seguirá siendo el año admirable, desde luego, de la historia de España. Muchas gracias, don Rafael, por estar con nosotros, lo agradecemos de veras. Y a ustedes también por estar ahí noche tras noche. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.